Iniciando el año de la mejor manera, ¿no? Aquí en la casa de Dios. Vamos a sacar nuestra Biblia, vamos a comenzar con nuestro estudio de esta semana. Como bien comentaban ahorita en los anuncios, es importante que tengamos nuestro devocional, que es la guía que tomamos para estudiar la palabra de Dios por completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en un año. De hecho, al Nuevo Testamento le damos 2 vueltas en este plan de estudios y al Antiguo Testamento una. Bueno, vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en el Evangelio según Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 2, si son tan amables. Marcos capítulo 2, vamos a leer de los versos 1 al 12. Y en lo que llegamos a Marcos capítulo 2, versos 1 al 12, damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen también a través de la transmisión en Facebook. Les recordamos, como siempre, nuestras reuniones son los días miércoles a las 7:30 en Ecatepec. También tenemos reuniones los domingos a las 10:30 en Ecatepec, Oaxaca y aquí en Gustavo Madero. Y en Coyoacán es los domingos a las 9 de la mañana para quienes nos gusten acompañar en alguna de nuestras reuniones. Muy bien, Marcos capítulo 2, versos 1 al 12, dice así. Entonces entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, a los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilas así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y todos decimos amén. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, si me lo permite. Amado Dios, te damos tantas gracias porque tú eres fiel y eres bueno y nos permites arrancar el año, este primer domingo del 2022, aquí reunidos en tu presencia. Todo lo que hacemos es porque tú lo permites, todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Por eso te pido que en esta mañana sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida, transmitiendo el consejo que tienes en tu palabra para que lo pongamos nosotros en práctica. Que no seamos oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Bendice pues, Señor, a estos mis hermanos y hermanas, en los cuales has manifestado tu misericordia, tu gracia y tu poder sosteniéndonos hasta este día. Te lo pedimos, mi Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El título de la prédica esta mañana es ¿qué es más fácil? Como Jesús cuestionó a los escribas que estaban con él dentro de la casa. Y vamos a comenzar haciendo un poquito de contexto de qué es lo que nos está hablando aquí la historia. Jesús está ya en forma en su ministerio y él regresa a Capernaum. Capernaum es conocida en una parte del ministerio de Jesús como la ciudad de Jesús. Pero sabemos que Jesús no era de Capernaum. ¿En dónde había nacido Jesús? ¿Alguien recuerda? En Belén. ¿Y en dónde había crecido? En Nazaret. Entonces, él era originario de Belén, crecido en Nazaret, pero su ministerio, la base o el centro de operaciones de su ministerio, lo tenía en la ciudad llamada Capernaum. Jesús había ido a Decápolis, una serie de 10 ciudades paganas, a predicar el Evangelio. De hecho, la última ciudad en la que está antes de volver a Capernaum es Gadara. Cuando Jesús va, allá encuentra a unos gadarenos endemoniados en un panteón. ¿Recuerdan esa historia? Jesús llega a esta región, libera a los endemoniados y la gente le hace una petición que realmente es un ruego. ¿Alguien sabe qué le rogó la gente de Gadara a Jesús?
Exactamente, son ustedes grandes lectores de la Biblia. Le rogaron que se fuera. Imagínate, la luz del mundo, Dios encarnado, se manifestó con ellos y ellos le rogaron que se fueran. Después de este acontecimiento es que Jesús regresa a Capernaum, y aquí arranca el capítulo 2, lo que leímos. Jesús regresa a Capernaum y la ciudad ya lo conocía muy bien. Eran muy conocidos todos los milagros que Jesús venía haciendo. Jesús ya había liberado a un endemoniado, había sanado enfermos, había resucitado muertos. Y en este punto, que su fama es conocida y regresa a la ciudad donde está el centro de sus operaciones, esa ciudad estaba volcada hacia nuestro Señor Jesucristo para escuchar sus enseñanzas y para ver sus milagros. Entonces, dice que Jesús entró en casa. La Biblia no nos da mucho detalle de en casa de quién o en cuál casa. Pero como dice que entró en casa, se asume que es una casa en la que Jesús estaba de manera frecuente llevando a cabo el tema de su ministerio. Y cuando Jesús entra a esta casa, la gente se agolpó. Estaba la casa saturada de personas escuchando el mensaje. Pero es curioso que en este mensaje que da Jesús hay un grupo de personas distinguidas entre la audiencia. No era solamente el pueblo el que estaba presente con Jesús, sino que había un grupo de personas distinguidas, y estas personas eran los escribas. Los escribas eran personas dedicadas a transcribir la Biblia. Antes de la invención de la imprenta de Gutenberg, lo que se hacía para reproducir un libro era copiarlo letra por letra. De esa manera se reproducían los libros. Y como sabemos nosotros, ellos no tenían libros de páginas como nosotros, sino más bien eran rollos. Entonces un escriba se daba la tarea de tomar cada uno de los rollos que comprendían las Sagradas Escrituras, a este punto solo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Ageo, todos los libros del Antiguo Testamento, y lo que hacían era repasarlos letra por letra. Entonces un escriba no solamente era un copiatextos, porque al copiar los textos tantas veces, ellos se los grababan, los memorizaban. Entonces, si alguien conocía la Biblia de manera textual, era un escriba. No solamente escribían las palabras, sino tenían que conocer el significado de ellas, tenían que ser instruidos en doctrina para no alterar el significado o el sentido de las palabras a la hora de estarlas reproduciendo. Entonces, un escriba era una eminencia, era una persona muy conocida, muy intelectual, muy diestro en la palabra de Dios. Y este grupo de escribas, en esta ocasión no hay fariseos, los fariseos están en el sur, en la zona de Jerusalén, pero en Capernaum están los escribas escuchando el mensaje de Jesús. No se nos dice de qué habla Jesucristo, pero sí nos dice que había tanta gente que ni siquiera cupieron adentro, sino que la puerta también estaba llena. Imaginemos este lugar saturado y que la gente está aún agolpada en la puerta tratando de escuchar lo que Jesús dice. Antes no había micrófonos, ni había bocinas, era simplemente, ahora sí que a puro pulmón, que Jesucristo predicaba. Y en esto, cuando se enteran que Jesús ha llegado a la ciudad, hay un grupo de 5 amigos. 4 de ellos caminaban y uno era paralítico. Si hoy en día perder la habilidad de caminar es una tragedia, imagínense hace 2000 años. Hoy en día hay sillas de ruedas, hay incluso sillas eléctricas que se manejan nada más con un botoncito, ¿no? Una palanquita, y te llevan para adelante y para atrás y le dan cierta autonomía a una persona paralítica o cuadraplégica. Antes no había silla de ruedas. A un paralítico lo tendían sobre una camilla, es más como un petate, algo así parecía un petate, y ahí lo acostaban. También las camas antes eran diferentes a las de ahora. La gente en Medio Oriente utilizaba las cosas muy a ras de suelo, entonces lo acostaban sobre un petate y ahí estaba todo el tiempo. Piensa en la frustración con la que vivía este paralítico. El paralítico podía ir a la tienda, si le daba sed podía beber agua fácilmente, cuando tenía que ir al baño, cualquier necesidad básica que tú tienes y eres capaz de suplirte, como vestirte, comer, beber, ir al baño, abrir la puerta, sentarte, él no la podía hacer. Él requería de alguien que lo estuviera ayudando. Ahora en su ciudad ha llegado a vivir Jesucristo, el gran maestro. Está haciendo milagros, está enseñando una verdad absoluta que está trastornando el mundo de la época.
Yo no sé por qué la Biblia no habla de la fe del paralítico, pero sí habla de la fe de ¿quién? De sus amigos. Vamos a repasar la historia, el verso 3 del capítulo 2 dice: entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. ¿Cuántos buenos amigos tenía ese paralítico? 4. Ni siquiera dice que hayan sido sus familiares. Eran 4 amigos del paralítico. Tampoco la Biblia nos platica mucho si eran paralítico de nacimiento, si tuvo un accidente. El chiste es que tenía 4 grandes amigos que se llenaron de fe, que sabían que las necesidades de este paralítico y la solución para los problemas de este paralítico, ¿en dónde estaban? En Jesús. ¿En dónde estaba la solución? En Jesús. Pero Jesús no estaba cerca donde estaba el paralítico. Ellos tuvieron que hacer toda la labor de convencerlo para llevarlo. Porque aunque era paralítico, no vemos en la historia que haya ido en contra de su voluntad. Todos nosotros en este punto tendríamos que aprender una gran lección de los amigos del paralítico. Tenían un amigo que no podía salvarse a sí mismo. ¿Cuántos aquí tienen amigos que no pueden salvarse a sí mismos? Todos. ¿Y qué hicieron los amigos? Le dijeron: es que tendrías que ir con Jesús. Yo ya le dije que tiene que ir con Jesús y no va. No hicieron eso. Ellos mismos, llenos de fe, convencidos de que si lo llevaban con Jesús, su situación iba a cambiar, lo que hicieron fue tomarlo y llevarlo a donde Jesús. Verso 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjate si no estaban llenos de fe los amigos del paralítico. Primero es cargarlo, ¿no? O sea, cargar, quien ha cuidado a algún enfermo, sabe que mover a un enfermo no es fácil, porque aunque parecieran estar delgaditos, cuando alguien está postrado en la cama, pesan mucho y manipularlos es complicado. Entonces imagínate, lo levantaron los 4, supongo que uno de cada esquina del lecho en donde estaba, y lo llevaron como una camilla. Entonces, ir caminando por las calles con el paralítico tampoco es una práctica común. ¿Cuántas veces en la Biblia hemos escuchado noticias de que, o leído versículos donde alguien lo sacan a pasear porque es paralítico? Pues no es algo que suceda con frecuencia. Entonces, era un acontecimiento ya de por sí diferente. Ellos estaban empezando a marcar una diferencia por medio de su fe. Ellos llevan a su amigo paralítico con Jesús, cargándolo cada uno a la esquina, pero cuando llegan ven una oposición. ¿Cuál es la primera oposición que ven cuando ya llegaron con el paralítico con Jesús? No pueden pasar. Hay mucha gente. Ya no solamente es que hicieron brazo todo el rato que lo cargaron hasta allá. Ahora no podemos pasar. Y a alguien se le ocurre: ¿y si lo volamos? ¿No? ¿Alguien ha cambiado muebles alguna vez? Que tienes un mueble tan pesado que no cabe por las escaleras, ¿y qué dices? Hay que volarlo por la azotea. Pues así pensaron del paralítico. No cabe, hay que buscar por dónde lo metemos. Las casas en Jerusalén solían tener una escalera. Perdón, en Capernaum solían tener una escalera, y los techos no eran como nuestros techos, que eran de concreto, sino eran una especie de palapas que tenían paja y palitos, ¿no? Eran a cierto punto fácil de romper. Pero ahora piensa, tienen que subir al paralítico. Si cargarlo fue complicado, ahora subirlo tienen un reto que es el deslizamiento y la fuerza de gravedad. Porque para subirlo, si tú pones la camilla así, ¿qué le pasa al paralítico? Se resbala. Tuvieron que ingeniárselas para agarrarlo, subirlo al techo sin tirarlo. Piensen lo que estaba pasando en la mente del paralítico. No solamente necesita ayuda para lo básico, ahora lo traen paseando por la ciudad y lo van a subir a la azotea. Yo no sé tú, pero yo me hubiera sentido muy incómodo. Pero los amigos del paralítico estaban llenos ¿de qué? De fe. Y sabían que su amigo, aunque lo estuvieran poniendo incómodo, necesitaba estar enfrente de Jesús. Tú y yo estamos iniciando un año nuevo. Tenemos un montón de paralíticos espirituales en nuestra casa, que aunque los pongamos incómodos,
tenemos que llevarlos delante de Jesús. Tenemos que usar nuestra fe para que ellos reciban lo que el paralítico recibió. Lo suben al techo y ahora hay que hacerle un hoyo al techo para bajar. Y no creas que tienen así una puertita que la abres, ya está el tamaño para que quepa el paralítico. No, tuvieron que estar rompiendo el techo y el ruido que hicieron. Si a veces estás tú hablando y hay ruido y te interrumpe y te desconcentras, ¿alguien ha pasado eso? Hasta como que te enojas un poco cuando estás hablando y sientes que no te están poniendo atención. Pero imagínate a Jesús, ¿no? Está predicando y de repente se empieza a escuchar que alguien se sube al techo, porque no creo que se subieron así calladitos, ¿no? Pues no, estaban planeando cómo hacían el hoyo, empezaron a romper el techo, ya nadie estaba haciéndole caso a Jesús, todos mirando para arriba. Ahora, ¿cómo bajaron al paralítico? Yo no sé cómo le hicieron, pero de alguna manera tuvieron que haberlo amarrado y bajarlo como piñata, poco a poco, hasta que llegue al piso. Y Jesús en ningún momento se enoja con el paralítico, ni con los amigos, pero toda la audiencia ya no estaba poniendo atención al mensaje. Ahora solamente estaban viendo a 4 locos rompiendo el techo y bajando a una persona en una camilla. Y este paralítico está delante de Jesús y le dijo: Jesús, sáname. ¿Se le dijo así? ¿Qué dijo el paralítico? Nada. Él sabía que Jesús lo podía sanar. Él quería ser sanado. ¿Por qué no dijo nada? Estaba abrumado por todo lo que sucedía. Sus amigos estaban determinados a que no era lo que pidiera el paralítico, era lo que Jesús podía hacer por el paralítico. Y sabes, nosotros a veces cuando estamos compartiéndole a nuestros familiares, ponemos una expectativa grande en lo que ellos tienen que hacer y no en que nosotros los tenemos que traer con Jesús. Más allá de lo que ellos piensen, sientan o qué tan cómodos o incómodos se sientan en una reunión, tú y yo tenemos que ser como los amigos del paralítico, llenos de fe y esforzarnos a pesar de todas las adversidades y los obstáculos para que nuestra familia escuche a Jesús, para que ellos tengan un encuentro con Jesús. La mayor necesidad de cualquier ser humano es estar delante de Jesús. El paralítico tenía muchas necesidades y tenía muchos problemas, pero su principal problema era que estaba lejos de Jesús. Este año 2022 que arranca con muchos problemas y con muchas necesidades, y se parece mucho al 21 y se parece mucho al 20. Uno quisiera que ya no hubiera pandemia y que el dinero estuviera corriendo como ríos en la calle y que todos estuviéramos sanos y que la gente viniera carretadas a la iglesia, pero no es así. Hay problemas y hay necesidades, pero las mayores necesidades que tenemos tú y yo y la gente que vive con nosotros es Jesús. Alguien que está lejos de Jesús es el mayor necesitado y desventurado del mundo. El mayor problema del paralítico no es que era paralítico, es que estaba lejos de Jesús. Y tan estaba lejos de Jesús que aún estando frente a Jesús no pudo decir nada. Ni siquiera pudo pedir ayuda. Imagina cuánta frustración, dolor y tristeza albergaba este hombre. Este hombre que parecía desventurado, este hombre que parecía frágil, débil. Y Jesús ve lo que pasa en el verso 5. Al ver Jesús, ¿qué? Al paralítico. No, ¿qué dice ahí? La fe de ellos. Jesús se agradó con la fe de sus 4 amigos que hicieron todo lo posible por presentarle a Jesús, a su amigo necesitado. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿cómo lo llamó? Hijo. Ya Jesús estaba haciendo una obra milagrosa en la vida de ese paralítico, porque ya no era el paralítico. ¿Ahora quién era? Un hijo de Dios. Y el hecho de dejar de ser el paralítico y convertirte en un hijo de Dios hace toda la diferencia. Eso es lo que necesita nuestra familia. Dejar de tener ese mote, ese título o esa marca que le hemos dado durante tantas años, a esas personas, dejar de mirarlos como el incrédulo, como el que se enoja, como el que nunca va a venir, y entender que él o ella están destinados a ser hijos de Dios. Y Jesús le dice, hijo, y no lo sana, no le devuelve la habilidad en las piernas. ¿Qué es lo primero que hace Jesús?
pecados te son perdonados. Quizá al paralítico ni por aquí le pasaba que necesitaba perdón de pecados. Tal vez los amigos tampoco entendían que lo que el paralítico necesitaba era el perdón de pecados. Solo sabían que necesitaba estar delante de Jesús. Pero Jesús sí sabía qué era lo que ese paralítico necesitaba. Y lo que ese paralítico necesitaba era el perdón de sus pecados. Ahora pensemos nuevamente en el paralítico. Si no le era fácil comer, beber, vestirse, ir al baño y salir, también tenía muchas imposibilidades para pecar. ¿Cuántos pecados podrá cometer un paralítico? Yo estoy seguro que un paralítico peca menos que yo, sin lugar a dudas. Pero Jesús no le dijo, ay, tú casi no pecas, déjate sano primero. ¿Cuál fue el problema principal que detectó Jesús en el paralítico? Su pecado. Porque aunque esté en una posición como en la que estaba, siendo un paralítico que necesitaba ayuda para todo, hay algo para lo que ningún ser humano necesita ayuda y es muy capaz. Y ese algo se llama pecar. Porque nosotros pecamos por lo que hay en nuestro corazón. El problema de nosotros radica en nuestro corazón, no solo en nuestro cuerpo. Por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que sentimos, todo lo que somos nosotros cuando estamos lejos de Dios es pecado. Cualquier cosa que soy yo sin Dios es pecaminosa y me destruye. Aún el paralítico, que parecía ser una persona a la que le estaba yendo muy mal y que la vida había sido injusta con él, y que pudiéramos pensar, este paralítico, ¿qué pecado habrá cometido? No creo que haya robado, no creo que haya adulterado, no creo que haya golpeado a alguien. Era un paralítico, pero un paralítico pecador, igual que tú y que yo. Y lo primero que Jesús resuelve en este paralítico es el perdón de sus pecados. Este paralítico no se podía arrepentir aparte de todo. Había en la ley un mandamiento y todo un ritual para el perdón de los pecados. Cuando una persona pecaba en Israel, tenía que tomar una paloma, un cordero o algún animal, sacrificarlo. ¿En dónde? En el templo. Ellos vivían en Capernaum, en el norte de Israel, y tenía que haber ido al sur, al templo, a Jerusalén, a ofrecer el sacrificio. Él tampoco podía arrepentirse. ¿Cuántos familiares de nosotros tenemos que no pueden arrepentirse porque no entienden que son pecadores, que se creen buenos? Aún nosotros mismos. ¿Cuántas veces somos como el paralítico, que no nos arrepentimos porque pensamos que nuestra prioridad es suplir una necesidad material y física antes de estar a cuentas con Dios? Lo que tú y yo más necesitamos no es sacarnos la lotería. Lo que tú y yo más necesitamos no es ser felices o tener salud. Lo que tú y yo más necesitamos es estar a cuentas con Dios. Estar delante de Jesús y recibir de parte de Él su perdón. El salmista dice que es bienaventurado el hombre a quien Jehová no acusa, sino que lo toma por inocente. En quien Jehová perdona sus pecados. Ese es el hombre bienaventurado, aquel que recibe el perdón de Dios. Lo que tú y yo necesitamos, lo que nuestra familia necesita, es eso. Que Dios perdone nuestros pecados. Necesitamos volver a Él. Este año 2022 lo que necesitamos tú y yo se llama santidad, comunión con Dios. Todo lo demás es añadidura. Porque Jesús ya había hecho muchos milagros de sanidad antes de encontrarse con el paralítico. Incluso sabemos por la Biblia que Jesús resucitó a varios muertos. Cuando Cristo resucita, también resucitan muertos. ¿Y sabes qué les pasó a todos esos muertos que resucitaron? ¿Qué le pasó a todos esos leprosos que limpió? ¿A todos esos cojos que sanó? ¿Al hombre de la mano seca? ¿A los ciegos que les dio vista? ¿Sabes qué les pasó? Se murieron. Lázaro se volvió a morir. No se quedó vivo para siempre. Cualquier milagro físico tiene fecha de caducidad. El milagro del nuevo nacimiento, el milagro de ser hechos hijos de Dios, ¿cuándo caduca? Nunca. Lo que cambia realmente nuestra vida y lo que cambia realmente la vida de nuestros familiares no es recibir solamente un milagro físico, es conocer a Jesús y recibir su perdón. Jesús se agradó de la fe de los amigos porque no llevaron al paralítico al templo, porque no lo llevaron a ningún otro lado. Sabían que era Jesús lo que necesitaba y a quien tenía que conocer. En Gadar lo habían corrido a Jesús, le pidieron, vete por favor, y no pudo hacer más milagros.
En Capernaum encontró 4 hombres llenos de fe que llevaron a su amigo incapaz de moverse para tener este encuentro con Jesús. Y Jesús lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya no le dijo nada más. Y entonces dice que los escribas que estaban ahí empezaron a decirse a sí mismos. Fíjate que ni siquiera lo comentaron con nadie, solamente estaban pensando. Acuérdate que eran los que conocían la Biblia, diciendo: ¿y este por qué perdona los pecados? ¿Qué no sabe lo que dice la Biblia? Solo Dios perdona pecados. Y hay todo un rito, toda una ceremonia, todo un proceso para el perdón de los pecados. Y Jesús conocía lo que estos pensaban. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que pensaba el paralítico? Sí. ¡Claro! Por eso no tuvo que hablar al paralítico. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe qué piensas y qué sientes, tanto lo bueno como lo malo. Por eso necesitamos dar a cuentas con Él, porque Él sí nos conoce. Y Jesús, conociendo los pensamientos de los escribas que estaban ahí, les pregunta: ¿por qué piensan eso que están pensando? Imagínate qué miedo que alguien te dijera: ¿por qué estás pensando eso? ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? Y los escribas no respondieron nada, y Jesús les dijo: ¿qué es más fácil que le diga a este hombre? Tus pecados son perdonados, o levántate y anda. ¿Qué era más fácil? Para ti y para mí, ¿qué sería más fácil? Imaginemos que tenemos aquí un paralítico. ¿Qué sería más fácil llegar y decirle: tus pecados son perdonados, o levantarlo y que camine? ¿Qué se te haría más fácil? No, se nos haría más fácil decirle: tus pecados son perdonados, porque no hay evidencia de si pasó o no pasó. Solamente es decirlo. Pero para hacerlo que camine, o realmente tienes algo de Dios, nunca se va a parar. Pero Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil que yo le dijera? ¿Que le estoy perdonando los pecados o que lo ponga a caminar? Y los escribas seguían mudos, no respondieron. Y Jesús les dice: bueno, ya que no dice nada, para que vean que tengo autoridad de perdonarle los pecados, voltea a ver al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús conocía a ese paralítico y sus pensamientos. Y ese paralítico estaba lleno de fe, porque había nacido de nuevo. En ese momento se convirtió en un hijo de Dios cuando Jesús dijo: hijo, tus pecados son perdonados. Él nació de nuevo, y lleno de esa fe que produce el nuevo nacimiento, ¿qué hizo el paralítico? Obedeció a Jesús. No lo cuestionó, no dijo: sí, podré, no podré. Él lo que hizo fue: yo me levanto y agarro mi lecho. Estaba lleno de fe, de haber tenido una experiencia, un encuentro con Jesucristo. Los otros estaban en la misma habitación y le llevaban ventaja. Los otros habían escuchado el mensaje que Jesús estaba predicando. El paralítico no, pero el paralítico escuchó las palabras necesarias: tus pecados son perdonados. Y lleno de fe obedeció a Jesús. Y entonces Jesús les muestra que era más fácil hacerle el milagro físico que perdonarle los pecados. Para ti y para mí hubiera sido más fácil decirle: tus pecados son perdonados, porque es solo una frase. Pero ¿sabes cuánto le costó a Jesús perdonarle los pecados a ese paralítico? Su vida. Cristo murió en la cruz para poderle decir: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto le costaba a Dios hacerlo caminar? Nada. Es el creador del universo. Todos los milagros, todo lo que está sucediendo es un milagro. Que las plantas den fruto es un milagro. Que tú y yo tengamos un corazón en nuestro pecho que late y unos pulmones que respiran oxígeno, y que nuestras células conviertan ese oxígeno en energía y la lleven nuestra sangre a cada parte de nuestro cuerpo, es un milagro. Los milagros a Dios no le cuesta ningún trabajo, pero salvarte a ti y salvarme a mí le costó a Jesús cada gota de su preciosa sangre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? No solo los milagros, eso lo hace Dios fácil y lo da a todos, hasta a los animales y las plantas. Lo que tú y yo necesitamos, lo que nuestra familia necesita, es lo que es lo más difícil de obtener: el perdón de los pecados. Y no es difícil porque tengamos que merecerlo, es difícil porque a Cristo le costó todo. Y cuando entiendes que estás recibiendo lo más valioso y lo más costoso, entiendes qué tan amado estás siendo. Y puedes amar a aquel que te ama, como lo hizo el paralítico. El
El paralítico entendió de qué se trataba. Lo más importante y lo más glorioso que le había pasado a ese paralítico esa mañana era que Jesús le llamó hijo y le perdonó sus pecados. Levantarse y tomar su lecho fue solo una consecuencia, pero él ya había recibido el gran milagro. Por eso este mensaje se titula ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Seguir a Jesús? ¿Comprometerte con Él? ¿O simplemente estar buscando los milagros? Seguir poniendo tus ojos en las cosas que pensamos que necesitamos en lugar de ponerlas en Jesús. Hace días alguien dijo muy bien: Dios siempre se encarga de darnos lo que necesitamos. Y si no nos lo ha dado todavía, es porque todavía no lo necesitamos. Pero lo que sí necesitamos todo el tiempo es la comunión con Jesús. Es su gracia, es su favor, su poder sosteniéndonos y restaurándonos, su misericordia que perdona nuestros pecados y que nos permite conocerlo y seguir creciendo en la fe. Porque un día, mis amados, nos vamos a encontrar con Él. Y así como Jesús le preguntó a los fariseos, ¿qué es más fácil? Hoy te preguntamos a ti, ¿qué es más fácil? ¿Qué es lo que decides hacer? ¿Cómo vamos a vivir este año que empiece, que tenemos tantos deseos y tantos anhelos? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Los milagros o a Jesús? Necesitamos a Jesús y la comunión con Él. Para que podamos decir, como dijeron todos los que se quedaron ahí, nunca hemos visto algo así. Para que tú puedas cerrar el año diciendo, este año pasaron cosas que nunca había visto. Lo mejor de mi vida fue este año. Eso va a suceder. No porque pidamos muchas cosas, sino porque tengamos la fe puesta en Jesús y dependamos de Él, recibiendo lo primero, su perdón de pecados, santidad, comunión con Dios. Y de ahí, todo lo demás, dice la Biblia, que vendrá ¿cómo? Por añadidura. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando, si les parece bien. Y mientras ponemos un poco de música, yo te invito a que en tu lugar puedas cerrar tus ojos y medites por un momento en lo que esta historia nos enseña. ¿Cuántos paralíticos hay en tu casa? ¿Cuántas personas que no se mueven, que están ahí espiritualmente hablando, lejos de Jesús, que no se acercan? Por ellos mismos no están viniendo a Jesús, pero que tú sabes que lo único y lo mayor que ellos necesitan es un encuentro con Jesús. No un encuentro superficial como el de los escribas, no un encuentro intelectual, un encuentro profundo en el alma, donde ellos puedan mirarse cara a cara con el Maestro y puedan entender que vinimos a este mundo para darle gloria a Dios. No hay nada más valioso que nos puede pasar que ser hechos hijos de Dios. A eso fuimos llamados, a conocerlo, a amarlo y a servirle. Que nos llenemos de fe para obedecerlo y levantarnos en este año, tomar nuestro lecho e ir a nuestra casa a traer a aquellos que aún no le conocen. Levantarnos en fe para obedecerle, para vivir una vida distinta, una vida marcada por su amor y su poder. Vamos a hablar con Dios. Amado Padre, porque tú eres nuestro Padre, hoy nosotros, tus hijos, venimos delante de ti con la fe de los amigos del paralítico, con la confianza que hubo en el paralítico al saber que sus pecados habían sido perdonados. Hoy así venimos a buscar tu rostro. Hoy así venimos a reconocer que es a ti a quien necesitamos, que es de ti de quien dependemos. Hoy venimos a rendir nuestras vidas a tus pies. Jesús, cámbianos, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos estado viviendo desordenadamente, neciamente, alejados de ti, titubeando en el compromiso, a veces más, a veces menos.
pensando que no somos útiles o que no hay un lugar para nosotros en tu mesa. Pero tú conoces nuestros pensamientos, sabes quiénes somos y sabes lo que necesitamos. Hoy perdónanos, Señor, danos tu perdón y restáuranos. Ayúdanos a iniciar de nuevo este año, tomados de tu mano, para hacer tu voluntad, para ir y predicar tu palabra, para experimentar y vivir en la hermosura de tu gracia y la bendición de tu poder. Ayúdanos, Señor, a recibir aquello que necesitamos, porque los milagros para ti no son difíciles, ninguna cosa es difícil para ti. Eres el creador del universo, el Señor y dador de vida. Y si entregaste a tu Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, si nos amaste tanto, ¿cómo podrías negarnos las demás cosas? Tú eres un Dios bueno, un Padre fiel, que cuida de nosotros. Hoy en esta mañana, mi Dios, quiero pedirte, Padre, que junto con el perdón de nuestros pecados, que nos des la provisión para nuestras necesidades. Así como el paralítico le dijiste, levántate, toma tu lecho y anda, y sus piernas retuvieron fuerza y lo llevaron fuera de esa casa, como antes no hubiera podido hacerlo. Que hacia nosotros nos ayudes a levantarnos espiritualmente, levantarnos como familias, levantarnos para hacer tu voluntad y recibir de tu gracia para suplir nuestras necesidades. Todo lo que somos, hoy lo ponemos en tus manos, Jesús. Manifiéstate y glorifícate en nosotros y a través de nosotros. Permítenos ir y traer a nuestra familia a tus pies, para que cada miembro de nuestra casa sea llamado Hijo de Dios, perdonado y nacido de nuevo. Que todos los paralíticos espirituales puedan caminar y juntos te demos gloria a ti, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres fiel. Lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.